Muy buenas tardes, América Latina. Les habla Facundo Molina, director de Molefex, academia dedicada a formar traders desde el año 2005. Una vez más nos encontramos junto con XM en esta sección educativa para compartir un poco de nuestra experiencia y conocimientos. Aquellos que no me conocen, y veo que hay varias personas que se están sumando por primera vez en el día de hoy, sí, me pueden poner uno, dos, tres, la cantidad de sesiones que me han sufrido. Veo también varios nombres que se repiten y también es un orgullo poder volver a leer que vuelven a inscribirse y estar atentos a estos webinarios. Aquellos que no me conocen, me inicié en el mundo del trade en el año 2001, 2003, abrí mi cuenta en Real y luego de un importante tiempo de ida y vueltas y venidas y operatoria, empecé a compartir mis conocimientos formando Molefex como una academia dedicada a formar traders en los diferentes mercados. Hoy nos vamos a meter directamente en el mundo de las velas japonesas y cómo interpretar las velas japonesas para tratar de comprender qué sucede con el precio futuro, eso que nos devela, eso que nos llama la atención. Aquellos que recién comienzan con los mercados y lógicamente han seteado sus gráficos. Hay varios de ustedes, por lo que veo, que recién han abierto sus cuentas demo y algunos recién con sus cuentas real. Pueden tener diferentes tipos de gráficos. Hay tres seteados en la plataforma de MetaTrader. Pueden hacerlo con el gráfico de líneas, la unión del precio con su cierre, con su jornada de cierre. Puede ser horaria, puede ser en 15 minutos, día, mes, semana, o pueden ir a gráficos un poco más evolucionados, como el gráfico de barras por un lado, o el gráfico de velas, el candlestick, como le llamamos nosotros, donde a partir de una evolución en la tipología de gráfica, lo que considera son cuatro variables, no solamente el precio de cierre, sino también la apertura, el mínimo y el máximo. De esta forma nosotros podemos observar en las velas blancas, las velas alcistas, la apertura en la base, el cierre en la línea horizontal superior, los máximos en la parte final de lo que podría ser el pabilo de una vela y el mínimo en la parte del pabilo inferior. De esta manera no solamente tenemos cuatro variables, sino también tenemos una relación respecto de cómo fue la sesión. Si esta vela hubiese sido en gráficos diarios, tenemos que fue alcista, ya que hay una apertura por debajo del cierre, y también una relación respecto a cómo osciló la cotización respecto a su máximo y mínimo. Si la vela es de color negro, lo que nos indica que es una vela bajista, y mientras la base superior es la apertura, la base inferior es el cierre. ¿Alguno de ustedes utiliza velas japonesas? ¿Alguno sabe y me puede adelantar cuál es la diferencia entre los gráficos de barra o los gráficos de vela? ¿Saben? Es quizás muy difícil. Quedo atento a ver quién se anima a brindar alguno de los comentarios que siempre lógicamente nos ayudan y nos retroalimentan. También los invito a ir participando con comentarios, preguntas, inquietudes a partir de la opción de preguntas. ¿No? Bueno, me voy a animar yo. Ciertamente la bibliografía es muy intensa y es muy amplia. ¿Por qué? A ver, Rubén se animó. Dicen que tiene información similar, pero son más fáciles de ver. Bueno, lo que tú dices, Rubén, es claramente cierto, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque a simple vista es mucho más simple detectar el movimiento alcista o bajista en un gráfico de velas respecto a un gráfico de barras. Lógicamente, cuando tenemos muchas barras y la pantalla pequeña, más difícil todavía es de poder detectar si lo que sucedió en esa sesión y si fue alcista o bajista. Pero la diferencia más importante no solamente aparece en la formación individual, sino en el conjunto respecto a las sesiones anteriores. ¿Por qué? Porque lo que es candlestick o velas japonesas nos ayuda también a detectar movimientos de continuación, de cambio o de agotamiento a partir del análisis de un grupo de velas. Acá Ricardo, que algo un poco más sabía, nos dice porque se pueden ver patrones. Bueno, esas figuras no solamente son individuales, sino también son en su conjunto. Y acá está y radica la diferencia más importante entre gráficos de barras y gráficos de velas. Ahora bien, le voy a agregar tres
que son, a mi entender, reglas claves para operar con velas japonesas. ¿Por qué? Porque detrás de esta vela blanca o detrás de esta vela negra lo que hay, ¿sí?, es un sentimiento comprador o vendedor del mercado. Y cuando uno está observando el mercado con gráficos más largos y con mayor cantidad de velas, es muy importante empezar a ver las relaciones existentes, no solamente entre la apertura, cierre máximo y mínimo, porque nos va a marcar qué sucedió en esa sesión, sino también la relación de cierre y apertura, ¿sí?, de la vela siguiente. Si hay una vela blanca, la vela siguiente abre en la zona, abre por encima, abre por debajo. Si el activo tiene un importante volumen, debería abrir en la zona o por encima para indicarme continuidad. Si abre por debajo es una señal, tanto en escenarios alcistas como bajistas, y como hablábamos recién, esa relación entre máximos y mínimos, si estamos en tendencia alcista, velas blancas, las nuevas velas deberían los mínimos no romper los anteriores y quebrar los nuevos máximos, por lo cual créame que la importancia es fuerte respecto a esta relación de sus 4 precios en forma individual y respecto a las velas anteriores. Pero esto es simplemente una introducción. ¿Por qué? Porque lo que nos manifiesta las velas japonesas, ni más ni menos, es que nos permiten analizar la evolución de un instrumento, de un activo, sea un índice, sea una acción, sea un commodity, sea un par en el mercado Forex. ¿Por qué? Porque tratamos de identificar esto, ¿no? Si hay alguna dirección, si hay un movimiento tendencial, si hay una figura, si hay algo que ya ha sido codificado, que tiene una probabilidad asociada y nos permite ni más ni menos que predecir el comportamiento futuro del precio. Para eso estamos nosotros, para tratar de interpretar con probabilidades asociadas en estos mercados qué puede llegar a suceder. Y de esta manera entramos en un enorme mundo con, lógicamente, nombres extraños, ¿sí? Pero es la forma que tenemos los traders de identificar un patrón y hablar el mismo idioma, como también tienen los marinos cuando se suben a un velero y hablan no de izquierda a derecha, sino babor y estribor. Entonces, nosotros los traders hablamos de que hay días largos, días cortos, existen las perinolas, esas formaciones que tienen un pequeño cuerpo, ¿sí?, y tamaños más importantes en la relación máximos y mínimos. También existen las piernas largas, las lápidas, las libélulas, las líneas, que todos nos tienen una indicación y lógicamente tienen una probabilidad asociada, no solamente en forma individual, sino recuerden respecto a lo que venía sucediendo en el mercado anterior, si estaba en tendencia, si era alcista o bajista esa tendencia, si estaba en rango, pero claramente, si un patrón como el tenemos acá de una lápida nos está marcando que abrió a la izquierda, que subió con una gran cantidad de compradores, sin embargo en algún momento de la sesión se desinfló, empezó a caer fuertemente y cerró en la zona de apertura, por lo cual terminó con un sentimiento vendedor y en duda. ¿Por qué? Porque lógicamente se terminó y se agotó ese sentimiento comprador. También podemos hablar de algunos patrones de indecisión. Estamos tratando de nombrar los más relevantes. Por favor, me interrumpen si hay dudas y también obviamente me detienen si tienen algún inconveniente, pero lo importante es empezar a comprender que existe una cierta cantidad de figuras que han sido codificadas y que me brindan a mí información relevante para poder tomar decisiones a futuro. La existencia de dojis habla de dudas. ¿Cómo lo explica? Y si tenemos la misma zona de apertura y cierre, indica que abrió, que dudó el mercado y cerró en la misma zona, por lo cual en algún momento compró, en algún momento vendió, pero terminó concluyendo la sesión 1 minuto, 5, un día, un mes en la zona de apertura. Hay duda. Esos son los dojis. Los aramis implica que mientras había una masa compradora, la siguiente sesión, igual, puede ser un día, una semana, un mes, cerró por dentro de la sesión anterior en un movimiento contrario, un arami bajista y un arami alcista. También tenemos algunos patrones conocidos, clásicos, que nos hablan de que hay fuerza compradora. Los Big White Candle, con un importante tamaño de cuerpo y pequeñas proporciones a sus máximos y mínimos. El Bullish Tree Method, importante para comprender la fuerza compradora. Fíjense que lo que tarda en subir en una sesión
tarda 3 en retroceder. ¿Qué indica? Que la sensación del mercado se mantiene compradora. ¿Sí? Si estamos hablando en meses o en 5 minutos, quizás sube 100 pips y tardó 3 meses en retroceder esos 100 pips. La fuerza es compradora. Lo mismo aparece en el mercado bajista, donde lógicamente aparece el bearish method formation. Es así, claramente fuertes velas negras, largas, que nos marcan claramente el sentimiento bajista. El Big Black Candle, por hablar de algunos de los patrones más simples y sencillos. ¿Me escuchan bien? ¿Me hacen un ok, una manito? Mucho silencio en la audiencia, o están tomando apuntes, o tuve un inconveniente de audio. Por favor, muy amable Juan, Liliana, muchísimas gracias. Vamos a ir antes de las preguntas y respuestas a los gráficos. ¿Por qué? Porque lógicamente si vamos a tomar decisiones y desarrollar alguna pequeña estrategia de trading. Cuando uno entra en el MetaTrader, tiene la opción de propiedades con el botón derecho. Perdón, el MetaTrader probablemente les aparezca la línea o le aparezca el gráfico de barra, como mencionábamos recién, o el gráfico de velas. Cuando está por defecto, las barras negras son alcistas y las blancas son bajistas. ¿Cómo lo corregimos? Directamente con propiedades, y podemos marcar la vela alcista como blanca o la azul y la vela bajista como negra, que es acorde lógicamente a lo que nosotros observamos en la bibliografía, pero uno podría claramente modificar los colores de las velas. En este caso opté para mantener acorde a lo que indican la bibliografía de velas japonesas, del candlestick, donde las negras son las bajistas y las blancas son alcistas. A modo de ejemplo, opté por el par dólar americano, dólar canadiense, donde tiene como numerador al dólar americano y al loonie como denominador. Entonces, un movimiento en este momento bajista, como podemos apreciar, con una gran cantidad de velas negras, nos indica que el movimiento es a la baja porque se está fortaleciendo el canadiense en mayor medida de o la posible fortaleza del dólar americano o de la posible debilidad, porque es un juego de fuerzas. Puede ser también que los dos estén débiles, pero sin embargo la debilidad del dólar americano es mayor que el dólar canadiense. Acá empiezan algunas preguntas, las cuales son bienvenidos. Aquí me dice Juan Ruiz, ¿todo bien? ¿Algún libro que recomiendes con tu experiencia? Hay una gran cantidad, de hecho, tengo importante bibliografía, luego les voy a compartir, ¿cómo se llama?, mi correo y la página para que me puedan contactar y compartirles algunos de los gráficos. Sin embargo, me voy a centrar en el día de hoy que intenten comprender el sentimiento que está detrás. Hoy por hoy cada vez se estudia más, está la teoría del price action, que lo que me está indicando claramente es si el sentimiento comprador o vendedor está latente, está vigente, se está agotando, y las velas japonesas nos ayudan fuertemente a comprender esto. Vamos a hacer un diagnóstico de este par y tratar de aplicar un poco de estos patrones que estamos viendo, o por lo menos los más simples. Claramente el par subió, se dio, volvió a subir y se dio. En este momento estaría en un 50% de la cotización de los últimos 10, 15 años. Y fíjense lo que empiezan a aparecer con respecto a algunos patrones de vela, que los quiero marcar en este momento. Acá tuvimos una vela larga, blanca, claramente compradora. Sin embargo, si yo tuviese que medir la distancia entre mínimo y máximo, serían unos 1.360 pips y cerró con un retroceso de 630, que indica que luego de alcanzar un determinado nivel, el precio rechazó y terminó con un sentimiento vendedor. No sabemos si fue en la última hora, en los últimos 5 minutos, la última semana, pero ciertamente el mercado rechazó y terminó con un sentimiento vendedor, un rechazo de máximos. Y abrió cerca de la zona de apertura, los mínimos no pudieron quebrar los anteriores y empiezan a aparecer mínimos descendentes, una definición que nos marca cambio direccional. Cuando los máximos, quiero decir, no superan los anteriores, nos marca la definición de tendencia bajista, máximos descendentes.
y además se confirma que los nuevos mínimos me empiezan a quebrar los mínimos anteriores, por lo cual la memoria del mercado torna de alcista a bajista y empiezan a aparecer las velas negras, cada vez en mayor cantidad, ¿sí? Y de mayor tamaño, lo cual me están indicando la cantidad de compras que se empezaron a hacer desde diciembre del 2019 hasta la actualidad en el par dólar americano versus dólar canadiense. Bien, vamos a ir a gráficos un poco menor. ¿Por qué comienzo gráficos mayores? Porque soy de las personas que entienden que la psicología de masas nos ayuda a predecir el movimiento de los mercados y los movimientos de mayor plazo tienen una duración mayor y esa duración mayor nos permite lógicamente comprender que hay tendencias mayores o primarias, como bien lo decía Charles Dow en sus postulados, y tendencias secundarias y terciarias. Fíjense cómo ese patrón de vela que habíamos visto en gráficos mensuales está descompuesto en 4 velas semanales, las cuales hubo movimientos alcistas y después, como decía, tuvo fuerte movimiento bajista, una nueva alcista y después una nueva bajista. Hubo un ida y vuelta que detuvo ese movimiento alcista y comenzó el movimiento a la baja. Podemos apreciar mayor cantidad de patrones de vela en zonas de lateralización y luego cómo empiezan a aparecer mayor cantidad de velas en color negro en forma bajista. Estas que le llamábamos recién, ¿no? Las velas negras, estos cuervos, como le dicen también los japoneses, que nos marcan claramente un movimiento direccional. Estas velas empezaron a aparecer en mayor cuantía, empezaron a desaparecer las blancas, y no solamente empezaron a desaparecer, sino que sus tamaños cada vez han sido más pequeños. Fíjense los tamaños de los últimos meses respecto a la mitad o en el último tiempo. Claramente el sentimiento vendedor se adueñó del mercado y también lo podemos apreciar a partir de esto que les decía recién, máximos descendentes, ¿sí? Y la formación de nuevos mínimos que rompen los anteriores. Tenemos, perdón, vamos a cambiar la flechita, tenemos un mínimo aquí que me rompe los anteriores, pero sin embargo pasa el tiempo y los nuevos meses me siguen quebrando y empiezan a aparecer más y más mínimos y en este momento, ¿sí? En este mes actual, me está formando nuevos mínimos, quebrando una gran cantidad de mínimos que no se veían en mucho tiempo. De hecho, está alcanzando un mínimo del año 2017, ¿sí? Una fuerte zona que detuvo el movimiento bajista y cambió de dirección en agosto del año 2017. Bien, Carlos me agrega en este momento en qué temporalidades es mejor analizar las velas. Bueno, si soy claro con mi concepto, es importante cuando uno empieza a analizar un instrumento, en este caso el dólar americano versus el dólar canadiense, comenzar siempre con gráficos mayores. Empezamos a hacer un estudio mensual, ahora estamos pasando gráficos semanales para comprender los movimientos a favor de esa dirección bajista y los contramovimientos, y ahora nos vamos a quedar en gráficos diarios. ¿Por qué? Porque vamos a actualizar claramente y empezar a desglosar esa cantidad de movimientos de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque aparece mayor cantidad de velas. En un mes encontramos 4 velas semanales y en una semana encontramos 5 y media velas diarias. ¿Por qué 5? Porque el mercado abre de domingo a la tarde al viernes a la tarde o de lunes a viernes, dependiendo lógicamente el horario donde ustedes se encuentren. Pero como es horario GMT, vamos a encontrar 6 velas, así por lo menos está el MetaTrader. Y fíjense cómo en ese desglose, ¿sí? La supremacía de velas negras que nos marcan claramente el movimiento direccional actual en gráficos diarios. Si uno tuviese que centrarse en el último tiempo, fíjense cómo aparecen grandes cuerpos, en este caso sería un engulfing, que lo veníamos hablando en el día de hoy. Acá podríamos encontrar un Arami, una vela negra, seguida de una vela blanca contenida en la negra anterior. Es lo que hablábamos hace un rato del famoso engulfing. Lo voy a dejar marcado aquí. ¿Sí? Son velas más pequeñas. Acá tenemos un engulfing alcista, pero aquí arriba, luego de una vela blanca, una vela negra, un engulfing bajista, es una vela de indecisión y de una tendencia alcista,
una vela de indecisión, de cambio de dirección con un Arami, me indica una reversión, un cambio. También aparecen otro tipo de velas, como esta que le voy a marcar aquí, que es una vela llamada martillo, pero más allá de los nombres, que no los quiero marear porque estamos introduciéndonos, fíjense que nos marca que abrió aquí, que en algún momento aparecieron una gran cantidad de compradores, dudaron y empezaron a vender masivamente, superaron el precio de apertura y casi cierran cercano al precio mínimo, por lo cual es un sentimiento fuertemente bajista y es muy probable que en esta inercia, en esta aceleración, el mercado continúe, ¿sí?, con esa fuerte sensación. Muchas veces para explicar este tipo de comportamientos lo utilizo directamente a partir de una Ferrari, de un Fórmula 1. Si estuviese a 300 kilómetros por hora llegando a una curva, claramente si no desacelera es muy posible que se vaya. Bueno, se vaya de pista. Bueno, pasa lo mismo en los mercados cuando aparecen este tipo de patrones de vela. Acá tenemos otro, ¿no? Rechaza máximos, cae fuertemente, ¿sí?, me supera el precio de apertura, me cierra en color negro y cerca de los mínimos. Fíjense que este nuevo agotamiento me acompañó a retomar el sentimiento bajista. Y así podemos ver varias formaciones que confirmaron el movimiento o la extensión del movimiento en sentido bajista. También podemos detectar algunos dojis, como los marcábamos recién, de duda. En un sentimiento bajista, la duda me habla de detención. Si tuviésemos con semáforos, sería un color amarillo si estoy vendido, de dejar de vender, o si iba a vender, no tomar una decisión de venta. ¿Por qué? Porque podemos entrar en una zona de equilibrio. Y así podemos ir encontrando más y más formaciones. Pero ¿qué está pasando en este momento? Tenemos 4 importantes vela negra, ¿sí? Fíjense que esta vela blanca, que se llama Hanging Man, hombre colgado, rechazó máximos, cerró compradora, pero por debajo del 50%, y luego de un movimiento bajista de cierta lateralización y tras el quiebre de los mínimos anteriores, retomó la tendencia bajista. ¿Qué podríamos diagnosticar ahora? Lógicamente que la tendencia es a la baja. Recién apareció una pequeña compra en gráficos horarios, pero ni en mes, ni en semana, ni en día, ni en 4 horas. Vamos a ver cómo está, perdón. Ni en 4 horas tenemos por ahora movimientos de cambio. Lo que tenemos es un patrón lateral de duda dentro de una tendencia mayor que está respetando zonas de máximos y que por ahora está respetando los mínimos no vistos en los últimos 2 años. Vamos con más dudas que empiezan a aparecer. Aquí me dice Juan, depende del tipo de trading, scalping, por ejemplo, no sé si es una pregunta o una afirmación, Juan, si me la podés completar, con muchísimo gusto te brindo mis comentarios. Aquí me dice Carlos, ¿puede seguir bajando el dólar canadiense? ¿Se puede vender? Lejos está mi intención en este webinario de darle a ustedes indicaciones de vender o comprar, ¿sí? Porque esto sería no serio de mi parte. Sí, brindarles herramientas para que ustedes estén midiendo en este momento el sentimiento del mercado a partir de velas japonesas y tomar decisiones, lógicamente, a partir de niveles para poder tomar una posición. En este caso, como decíamos recién, claramente la sensación es bajista y vendedora. Y si uno tuviese que tomar una posición, lo que estamos observando es un ida y vuelta en gráficos de 4 horas, en unas zonas definidas. Y si nos ponemos en gráficos de 1 hora, más claro todavía está el movimiento. Y si tuviésemos que definir las zonas, tenemos 2 o 3 intentos en 1.21.26 que nos indicaron que no pudo seguir al alza, ¿sí? 1 y 2 intentos en 1.21.26 y en 1.20.78 tengo un doble intento de continuar el movimiento mayor. ¿Qué me indica? Que en este momento hay aproximadamente casi 50 pips que hacen lateralizar, ¿sí?, al par. ¿Esto indica cambio de dirección? No, esto indica lateralización. Llegó a una zona de equilibrio importante que recién, como veíamos, es mínimo del 2017, importante porque el mercado tiene memoria y por el momento está deteniendo la posición. ¿Qué podría uno tomar en cuenta? Y bueno, les acabo de marcar 2 zonas que fue referencia en 2 oportunidades en gráficos horarios. Lo tenemos aquí y lo tenemos aquí. ¿Qué significa? Que intentó romper al alza 2 veces y no pudo. Y también tenemos 2 zonas
en la parte inferior que no ha podido quebrar todavía y nos marca claramente una detención del movimiento. En este momento nos dejó marcada, como decimos los que nos gustan los deportes, la cancha, ¿sí? Dónde está dentro y dónde se sale. Bien, voy a seguir con las preguntas antes de avanzar con alguna toma de decisiones. Aquí Juan me decía que, bueno, que es un comentario sobre la temporalidad de las velas. No hay ningún problema, entendí un poco más. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre colgado y el martillo, como en el caso anterior? La diferencia está en el color. El hombre colgado es una vela alcista, mientras que el martillo invertido es color negra. Sin embargo, las dos me están rechazando los máximos. Aquí me dice Luis, lo más indicado sería esperar a que rompa este lateral. Puede ser como sí o como no. ¿Por qué? Porque si yo sé que está en forma lateral, uno podría en el medio quizás dudar, pero en las zonas o bien comprar en la zona inferior como vender en la zona superior, entendiendo que se puede extender, teniendo un límite de pérdida muy cercano. Eso podría ser una alternativa. Buscar alguna otra herramienta. Fíjense que aquí hubo una segunda vela negra, pero fue con un arami blanco rechazado y empieza a haber movimientos laterales. Entonces, claramente uno puede tomar decisiones en rango, entendiendo que se puede extender quizás un tiempo más, por lo menos un par de horas más. También puede poner y colocar órdenes ante una continuación de la tendencia, sumándose a la dirección tendencial y recordando, lógicamente, que la tendencia ¿sí? Suele regalar mayor cantidad de pips porque obviamente son más veloces por la cantidad de tiempo. Ahora bien, también tenemos la zona donde abandonamos el movimiento vendedor y quizás se comience a producir un sentimiento comprador. Si lo tenemos que medir por gráficos de vela en este momento, fíjense que las velas cada vez son de menos tamaño. ¿Por qué? Porque también estamos en un horario ahora donde estamos preapertura de la sesión asiática, lo cual todavía no hay mucho volumen en el mercado. Quizás deberíamos esperar un par de horas más para ver cómo se comporta este par. También entendamos y consideremos que en el horario asiático es donde menor movimiento se produce, por lo cual eso también suma a que hay cierta lateralización. Quizá dentro de 6-7 horas, previo a los mercados europeos, con algunos informes que se conocerán el día de mañana, podemos tener quizás un movimiento mayor, lo cual entonces también no nos ayuda el movimiento actual en estos momentos. Ahora, claramente las velas negras empezaron a ser más pequeñas, las velas blancas empezaron a aparecer con mayores cuerpos y mayor cantidad de veces, por lo cual estamos entrando en una zona de rango donde en este momento les diría que estamos casi en el medio, por lo cual una decisión de compra o venta quizás ¿sí? Es la misma probabilidad de ganadora o vendedora, entonces tenemos un riesgo tanto de ganar como de perder. Por eso no está mal fijar las zonas y en caso de que baje, aprovechar el rebote y comprar sobre 20.80. Podríamos aprovechar entendiendo que podría, aunque sea la zona media, o esperar que el precio suba y aprovechar un rebote y colocarse en venta en la zona de 1.21-1.26. También podríamos esperar el quiebre y el inicio de un movimiento alcista correctivo mayor o un movimiento en dirección tendencial, que lógicamente es quizás el más esperado y el mayor probabilidad asociada a favor. Entonces, ante un quiebro de la zona bajista, de esta zona de equilibrio con dos intentos, entonces podríamos quizás tomar una zona vendedora. ¿Qué nos podría ayudar? Y quizás apariciones de velas negras donde los cierres queden por fuera de este nivel. Aparición de una fuerte vela que me indique sentimiento comprador o vendedor, como hablamos de los hanging man, martillos invertidos, algún arami, algún engulfing, o tanta cantidad de velas que me estén indicando quizás el inicio de un fuerte movimiento. Bien, perfecto, no, nada que agradecer, Carlos, por favor. ¿Cuál es el mercado con mayor liquidez, horarios? En realidad, depende del instrumento que vas a operar, Carlos, pero lo cierto es que en el momento donde la sesión europea, la sesión americana se solapan, es un importante movimiento de volumen y ciertamente también Estados Unidos sigue siendo ¿sí? el mercado
líder, por lo cual mientras Wall Street está abierto con su premercado y postmercado, nosotros tenemos la mayor cantidad de volumen. Si uno tuviese que hablar de 1, 2, 3, Estados Unidos, sesión americana, sesión europea en segundo lugar y tercero, sesión asiática, comprendiendo y aceptando que hay momentos donde claramente los mercados, ante la carencia de volumen, no nos dan muchas alternativas y se quedan, como estamos viendo en este momento, flat. José Rodríguez me dice, ¿hasta dónde se emplearía para comprar y vender? Bueno, creo haber dicho las zonas. Lógicamente uno debería tomar otro tipo de instrumentos o herramientas para modelos objetivos. Y quizás ahí nos metemos diciendo en un fantástico mundo que es el de el chartismo, el análisis de patrones y figuras. Si yo recuerdo en este momento los principios de Dow hablaba del principio de confirmación, del doble intento, por lo cual fíjense que tenemos 2 intentos de quiebre fallidos a la baja y 2 intentos de quiebre fallidos al alza, por lo cual dentro de una tendencia bajista mayor me podría indicar a partir del mundo de patrones que en este momento podría estar teniendo un primer intento fallido y quizás en este segundo impulso se podría estar gestando, todavía le falta, un segundo movimiento fallido. Este patrón de doble suelo me podría indicar quizás una reversión, un movimiento en sentido alcista y estaría explicado desde un punto de vista chartista de las figuras. Ahora, también es cierto que como una tendencia más fuerte es la mayor, en este caso bajista, podemos estar viendo con 2 zonas de puntos en la parte inferior y 2 niveles en el punto superior, una suerte de rectángulo, que es un patrón de continuación de tendencia si uno estudia figuras. En cualquiera de los 2 casos, lo que yo estaría obteniendo es, y acá va a responder tu pregunta, el objetivo, porque en caso de ser rectángulo apoyados a favor de la tendencia, la altura me indicaría el posible movimiento a la baja. En este caso, 1.2030 sería el nivel a esperar. Si nos posicionamos en un doble intento y hablamos de un movimiento bajista, alcista, con un doble suelo, en 1.2170 sería la zona de un posible doble suelo en formación, como hablábamos recién. Lo voy a marcar aquí arriba. Un primer intento y quizás nos faltaría el segundo intento a formarse. Bien, dudas, preguntas, comentarios. Mientras comparto, recién me consultaban sobre nuestro correo electrónico info@molefex, la dirección de email para poder escribirnos y contactarnos. Algunas dudas creo que quedaban por ahí, seguramente alguna duda se me haya pasado o no haya sido claro. También pueden escribirnos en nuestra página web www.molefex.com o, lógicamente, seguir este y tanta cantidad de videos que hemos subido en nuestro canal de YouTube, que no para de crecer, como también en el resto de las redes donde compartimos análisis, informes y noticias, lógicamente, para que ustedes puedan avanzar en esta hermosa pasión que es el trading. Les voy dejando un fuerte abrazo, espero que haya sido de utilidad la clase de hoy para su trading del día a día. Nos estamos viendo. Será hasta la próxima. Un fuerte abrazo.